El 27 de junio de 2005, una sala del tribunal en Sedgwick County, Kansas, estaba llena hasta su capacidad. Reporteros de todo el país se apiñaban en cada espacio disponible. Cámaras de televisión apuntaban hacia el estrado, y las familias de las víctimas se sentaban en las primeras filas, algunas llorando en silencio, otras con expresiones de ira apenas contenida. El hombre que todos habían venido a ver fue traído al tribunal esposado y con grilletes. Dennis Rader, de 60 años, se sentó en la mesa de la defensa, sus ojos detrás de gafas recorriendo la sala con una calma inquietante. Parecía un contador jubilado, o un bibliotecario, o quizás un funcionario gubernamental de bajo nivel. De hecho, había sido todas esas cosas y más. Esposo durante 34 años, padre de 2 hijos, líder de los Boy Scouts, presidente del Consejo de la Iglesia Luterana, Cristo en Park City, Kansas. Pero ese día, Dennis Rader estaba allí para confesar algo que conmocionaría al mundo. En un movimiento sorprendente que tomó a los fiscales desprevenidos, Rader se declaró culpable de 10 cargos de asesinato en primer grado. Y luego, durante horas, proporcionó al tribunal un relato escalofriante y objetivo de los asesinatos que había cometido. Refiriéndose a sus víctimas como proyectos, Rader expuso para el tribunal cómo patrullaba, en busca de víctimas en su tiempo libre, luego las acechaba y las mataba. «Nunca había estrangulado a nadie antes», dijo al tribunal con un tono plano y sin emociones al describir sus primeros asesinatos en 1974, una pareja y 2 niños. Así que realmente no sabía cuánta presión tenías que poner en una persona o cuánto tiempo tomaría. Las palabras cayeron en la sala del tribunal como bombas. Este no era un hombre mostrando remordimiento. Era un hombre describiendo su trabajo, explicando su metodología, detallando sus técnicas como si estuviera dando una presentación en una conferencia académica. Las familias de las víctimas sollozaban abiertamente. Los reporteros garabateaban furiosamente en sus libretas. Y Dennis Rader continuó, metódicamente, explicando cada asesinato con la misma calma escalofriante. Esta es la historia de Dennis Rader, el asesino BTK, un hombre que durante más de 30 años vivió una doble vida tan perfectamente compartimentalizada que ni siquiera su propia familia tenía idea de que el esposo y padre amoroso que conocían era también un depredador sádico que había aterrorizado a Wichita, Kansas, durante décadas. Esta es la historia de cómo un líder respetado de la comunidad, un hombre en quien la gente confiaba con sus hijos, mantuvo una fachada de normalidad mientras secretamente planeaba, ejecutaba y revivía algunos de los crímenes más brutales en la historia de Kansas. Y esta es la historia de cómo su propio narcisismo y su hambre insaciable de atención finalmente lo traicionaron, llevándolo a cometer el error que pondría fin a 30 años de impunidad. Una infancia aparentemente normal. Dennis Lynn Rader nació el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas, el mayor de 4 hermanos. Sus padres eran miembros devotos de la Iglesia Luterana Sion en Pittsburgh, donde Rader fue bautizado. Su padre, William Melvin Rader, era un ex infante de Marina de los Estados Unidos que trabajaba para Kansas Gas Service. Su madre, Dorothea May Rader, era contadora. Desde el exterior, los Rader parecían una familia del Medio Oeste típica, religiosa, trabajadora, respetable. Pero incluso desde una edad temprana, Dennis Rader mostró señales de lo que vendría. Más tarde admitiría que de niño torturaba y mataba animales pequeños, colgando gatos y experimentando con diferentes formas de causar sufrimiento. Desarrolló fantasías sexuales violentas que involucraban bondage durante su juventud. Estas fantasías se volverían cada vez más elaboradas y oscuras a medida que crecía, eventualmente convirtiéndose en el anteproyecto para sus crímenes futuros. A pesar de estos impulsos perturbadores, Rader funcionaba bien en sociedad. Asistió a la escuela, tenía amigos, participaba en actividades normales. Se convirtió en un veterano decorado de la Fuerza Aérea después de su servicio desde 1966 hasta 1970. Cuando fue dado de baja, regresó a Wichita y comenzó a construir lo que parecía ser una vida completamente convencional. En 1971, Rader se casó con Paula Dietz,
una secretaria de la Legión Americana, en una ceremonia celebrada en la Iglesia Luterana Cristo. La pareja eventualmente tendría 2 hijos, Kerry, nacida en 1978, y Brian, nacido en 1975. Para todos los observadores externos, incluyendo Paula, Dennis Rader era un esposo devoto y un padre amoroso. Durante este tiempo, Rader trabajó brevemente como ensamblador para Coleman Company desde mediados de 1972 hasta mediados de 1973. Es significativo que 2 de sus futuras víctimas, Julie Otero y Catherine Bright, también trabajaran para Coleman. En 1974, Rader comenzó a trabajar para ADT Security Services, donde instalaba sistemas de alarma de seguridad. La ironía era cruel. Muchos de sus clientes eran propietarios preocupados que buscaban seguridad de los asesinatos de BTK, sin saber que el hombre instalando sus alarmas era el mismo asesino que temían. En ADT, Rader era apodado Hombre del Libro Azul por sus compañeros de trabajo, porque siempre seguía las reglas y regañaba a otros por hacer hasta charlas pequeñas durante las horas de trabajo. En 1979, Rader se graduó de Wichita State University con un título en justicia criminal. El hecho de que estudiara justicia criminal mientras planeaba y cometía asesinatos es otro ejemplo de la audacia extraordinaria que caracterizó toda su carrera criminal. En 1991 se convirtió en oficial de cumplimiento en Park City, Kansas, manejando violaciones de códigos y perros callejeros. Era conocido por ser estricto, por el libro, incluso cruel en hacer cumplir regulaciones menores. Los residentes lo consideraban molesto, autoritario, alguien que disfrutaba el pequeño poder que su posición le daba. Durante todos estos años, Rader era activo en su iglesia, eventualmente convirtiéndose en presidente del consejo de la congregación. Era líder de una tropa de Boy Scouts. Asistía a funciones comunitarias. Era, por todas las apariencias, el epítome del ciudadano estadounidense respetable y respetuoso de la ley. Nadie, ni su esposa, ni sus hijos, ni sus vecinos, ni sus compañeros de trabajo, ni sus compañeros feligreses, tenían la más mínima idea de que estaban interactuando con un asesino en serie activo. Los primeros. Asesinatos. La familia Otero. El 15 de enero de 1974, Dennis Rader cometió su primer asesinato conocido, un crimen tan brutal que anunciaría el comienzo de uno de los reinados de terror más largos en la historia del crimen estadounidense. Había estado acechando a Julie Otero, una ex compañera de trabajo de Coleman Company, aprendiendo sus rutinas, estudiando a su familia, planeando meticulosamente su ataque. En diciembre de 1973 había comenzado su vigilancia. Ahora estaba listo para actuar. Esa mañana de enero, los 4 miembros de la familia Otero, Joseph, de 38 años, Julie, de 34, Joseph Jr., de 9 años, y Josephine, de 11 años, estaban en casa. Rader cortó su línea telefónica. Luego entró en la casa. Le dijo a la familia que era un fugitivo que necesitaba un auto y algo de dinero, y que no les haría daño si cooperaban. Esta fue una mentira. Rader ya había decidido matarlos a todos. Ató a los 4 miembros de la familia y los puso en habitaciones separadas. Luego, metódicamente, los estranguló uno por uno. Joseph Otero padre fue el primero en morir, estrangulado con una cuerda. Julie Otero fue estrangulada con una cuerda mientras estaba acostada boca abajo. Joseph Jr., de solo 9 años, fue asfixiado con una bolsa de plástico sobre su cabeza. Lo que Rader hizo a Josephine Otero, de 11 años, fue particularmente atroz. La llevó al sótano, la desnudó parcialmente y la colgó de una tubería con una cuerda alrededor de su cuello. Rader más tarde admitiría que este asesinato tenía un componente sexual para él. Tomó fotografías de Josephine mientras moría. Estas fotografías se convertirían en parte de su colección de trofeos, artículos que guardaba para revivir sus crímenes. Cuando los hermanos mayores de los niños Otero regresaron a casa de la escuela esa tarde,
encontraron una escena de horror indescriptible. Sus padres y hermanos menores habían sido brutalmente asesinados. La noticia del cuádruple asesinato conmocionó a Wichita, una ciudad que rara vez experimentaba tales crímenes violentos. La policía no tenía pistas, no había testigos, no había motivo obvio. La familia Otero no tenía enemigos conocidos. Parecía ser un crimen aleatorio, lo que lo hacía aún más aterrador. Las cartas comienzan. Nacimiento de BTK. Dennis Rader no solo quería matar. Quería crédito por sus crímenes. Quería ser famoso. Quería que el mundo supiera lo que había hecho y lo inteligente que era. En octubre de 1974, casi 10 meses después de los asesinatos de Otero, Rader envió una carta al periódico The Wichita Eagle, con instrucciones sobre cómo encontrar más información en las páginas de un libro de texto en la biblioteca pública. Dentro de ese libro había escondido otra carta confesando los asesinatos de Otero y amenazando con matar de nuevo. La carta incluía una línea que se volvería infame. Las palabras código para mí serán atar, torturar, matar, BTK. Así nació el apodo que aterrorizaría a Wichita durante décadas: el asesino BTK. La carta estableció un patrón que Rader seguiría durante toda su carrera criminal. Se comunicaría con la policía y los medios, proporcionando detalles sobre sus crímenes que solo el asesino podría saber, burlándose de las autoridades por su incapacidad de atraparlo y amenazando con atacar de nuevo. Estas cartas no eran solo confesiones, eran actuaciones, oportunidades para que Rader se deleitara en la atención, se sintiera importante, alimentara su ego. Más asesinatos. Rader se mantuvo relativamente tranquilo durante los siguientes 3 años, posiblemente porque su esposa Paula dio a luz al hijo de la pareja, Brian, en 1975. Pero en 1977 atacó de nuevo. El 5 de abril de 1977, Shirley Vian, una madre de 3 niños pequeños, estaba enferma en cama en su casa cuando Rader entró. Le dijo que la estaba vigilando, que había estado en su casa antes. Encerró a sus 3 hijos en un baño, diciéndoles que su madre estaría bien si cooperaban. Luego estranguló a Shirley Vian hasta la muerte mientras sus hijos escuchaban desde el baño. Los niños sobrevivieron, traumatizados para siempre por la experiencia. El 8 de diciembre de 1977, Rader atacó de nuevo. Nancy Fox, una joven de 25 años que trabajaba como secretaria, llegó a casa de su trabajo para encontrar a Rader esperándola. La ató, la estranguló con un cinturón hasta la muerte, y luego hizo algo extraordinariamente audaz. Fue a un teléfono público y llamó a la policía para reportarlo como un homicidio, proporcionándoles la dirección y diciéndoles que encontrarían un cuerpo allí. Quería asegurarse de que su trabajo fuera descubierto rápidamente y que obtuviera la atención que sentía que merecía. Después del asesinato de Fox, Rader envió otra carta a un canal de televisión local, incluyendo un poema sobre Nancy Fox que había escrito. El poema era juvenil, mal escrito, pero inquietantemente detallado sobre cómo la había matado. También envió cartas que incluían sugerencias para películas sobre sus crímenes, historias cortas que había escrito sobre sus fantasías de asesinato, e incluso dibujos de sus víctimas en varias etapas de muerte. En abril de 1978, Rader intentó atacar a otra víctima. Entró en el apartamento de una mujer, pero huyó cuando un vecino masculino llegó inesperadamente. Ese fue su primer proyecto fallido, y lo frustró profundamente. El largo silencio. Después de 1979, Dennis Rader pareció detenerse. No hubo más asesinatos que la policía pudiera vincular a BTK. No hubo más cartas. El caso se enfrió. Los detectives trabajaron incansablemente durante años, siguiendo cada pista, entrevistando a cientos de personas, pero llegaron a callejones sin salida una y otra vez. A medida que pasaban los años sin nuevos ataques, algunos especularon que BTK había muerto,
había sido encarcelado por otro crimen o se había mudado de la zona. Pero Dennis Rader no había ido a ninguna parte. Todavía vivía en Park City, todavía iba a trabajar todos los días, todavía asistía a la iglesia los domingos, todavía entrenaba para los Boy Scouts. Simplemente no estaba matando activamente, al menos no de maneras que fueran vinculadas a él como BTK. Sin embargo, secretamente, Rader había continuado matando. En 1985 asesinó a Maureen Hedge, de 53 años, quien vivía varias casas más abajo de él en Park City. Rader entró en su casa el 27 de abril, la estranguló hasta la muerte, y luego hizo algo que no había hecho antes. Se llevó su cuerpo, lo transportó a una ubicación remota, lo posó para fotografías y luego lo dejó en un camino de tierra. El cuerpo fue encontrado 8 días después. El 16 de septiembre de 1986, Rader asesinó a Vicki Wegerle, de 28 años, en su casa en Wichita, mientras el hijo de 2 años de Vicki estaba en la casa. Este asesinato no fue inicialmente vinculado a BTK, y la policía consideró al esposo de Vicki como sospechoso durante años, aunque nunca fue acusado. El 19 de enero de 1991, Rader cometió lo que sería su último asesinato conocido. Dolores Davis, de 62 años, fue secuestrada de su casa en Park City, llevada debajo de un puente cercano, estrangulada hasta la muerte y dejada allí. Al igual que con Wegerle, este asesinato no fue inicialmente vinculado a BTK. Después de 1991, Rader realmente se detuvo. Durante 13 años no mató a nadie. ¿Por qué se detuvo? Él más tarde diría que sus fantasías se volvieron satisfactorias sin la necesidad de matar. Revivía sus crímenes a través de los trofeos que había tomado: ropa interior de víctimas, licencias de conducir, artículos personales y las fotografías que había tomado. Tenía un elaborado sistema de escondites donde guardaba estos artículos. Usaba cajas de cereal, posiblemente una referencia a asesino en serie, para guardar dibujos, souvenirs del crimen incluyendo fotografías, descripciones escritas de los asesinatos e incluso muñecas posadas para imitar las diversas muertes. El regreso de BTK. En 2004, cuando se acercaba el 30º aniversario de los asesinatos de Otero y un nuevo libro sobre los asesinatos estaba listo para publicación, Dennis Rader tomó una decisión que cambiaría todo. Su necesidad narcisista de atención y control, su deseo de recapturar la publicidad que había recibido como BTK, lo llevó a hacer algo extraordinariamente arriesgado. Resurgió. En marzo de 2004, The Wichita Eagle recibió una carta que incluía fotografías del asesinato de 1986 de Vicki Wegerle y una fotocopia de su licencia de conducir faltante. Su caso no había sido vinculado a BTK hasta entonces. La carta fue firmada con el símbolo BTK. Rader estaba de vuelta. Durante los siguientes meses, los mensajes se volvieron cada vez más frecuentes. Rader enviaba cartas, paquetes, acertijos y pistas. Llamaba la atención hacia asesinatos que la policía no había vinculado previamente a BTK. Incluía detalles que solo el asesino podría saber. Y claramente estaba disfrutando el juego. La policía reconoció que BTK estaba tratando de comunicarse, tratando de ser reconocido, tratando de ser famoso una vez más. Los detectives, liderados por el teniente Ken Landwehr, desarrollaron una estrategia. Jugar con el ego de Rader. Le harían pensar que estaba en control, que era más inteligente que ellos, que podía comunicarse con seguridad. Colocarían anuncios clasificados en el periódico con mensajes codificados, haciéndole pensar que tenían una línea directa de comunicación. En enero de 2005, la policía recibió una caja de cereal que incluía una nota en la cual Rader preguntaba si podrían rastrear un disco flexible que quería enviarles. A través de un anuncio clasificado, los funcionarios de la aplicación de la ley indicaron que sería seguro. Esta fue una mentira, pero Rader, confiado en su propia inteligencia, en su comprensión de la tecnología de su trabajo con computadoras en su iglesia y oficina,
creyó que la policía no podía rastrear un disco flexible. Envió el disco. La caída. Cuando los investigadores recibieron el disco flexible de Rader, lo analizaron inmediatamente. Los metadatos en el disco los llevaron directamente a la Iglesia Luterana Cristo en Wichita, donde Rader era presidente del consejo. El disco había sido usado en la computadora de la iglesia. Los metadatos también revelaron un nombre de usuario, Dennis. Los investigadores rápidamente identificaron a Dennis Rader como el presidente del consejo de la iglesia. Investigaron su historial. Había vivido en el área de Wichita durante todos los asesinatos. Había trabajado para ADT Security Services. Conducía una camioneta negra Jeep Cherokee que coincidía con descripciones de testigos. Todo encajaba, pero necesitaban evidencia de ADN para estar absolutamente seguros. Para obtenerla sin alertar a Rader, siguieron a su hija Kerry, que vivía en Michigan. Recuperaron una prueba de Papanicolau que había descartado en una clínica médica. El ADN de la prueba de Papanicolau fue comparado con ADN encontrado en la primera escena del crimen, los asesinatos de Otero en 1974. Era una coincidencia. El 25 de febrero de 2005, Dennis Rader fue arrestado cerca de su casa en Park City. Fue detenido mientras conducía. Según se informa, su reacción fue de sorpresa de que la policía le había mentido sobre no poder rastrear el disco flexible. Más tarde expresaría shock repetidamente de que las autoridades lo habían engañado. La noticia del arresto de Rader conmocionó a Wichita y al mundo. Nadie que lo conocía podía creer que este hombre ordinario, este líder de la iglesia, este funcionario municipal, era BTK. Su esposa Paula, que había estado casada con él durante 34 años, no tenía idea. Sus hijos no tenían idea. Sus vecinos, sus compañeros feligreses, sus compañeros de trabajo, todos estaban atónitos. Paula Dietz presentó una demanda de divorcio de emergencia el 26 de julio de 2005, renunciando al período de espera normal de 60 días. Nunca hablaría públicamente sobre su vida con Dennis Rader. Su hija Kerry Rawson más tarde escribiría un libro, A Serial Killer's Daughter, describiendo su lucha por reconciliar su infancia normal con el conocimiento de que fue criada por el asesino BTK. El juicio y la confesión. El juicio de Dennis Rader estaba programado para comenzar en junio de 2005. Los fiscales tenían un caso abrumador. Confesiones, ADN, trofeos personales que Rader había recolectado de sus víctimas. Steve Osborne, uno de los abogados defensores de Rader, más tarde diría: «Era un caso muy sólido. Desde un punto de vista legal, no teníamos nada con qué trabajar». Exploraron una declaración de locura, pero decidieron no proceder. Luego, en un movimiento sorprendente que tomó a los fiscales desprevenidos, Rader renunció a su derecho a un juicio conjurado y se declaró culpable de 10 cargos de asesinato en primer grado. El 27 de junio de 2005, proporcionó al tribunal un relato escalofriante y objetivo de cada uno de sus asesinatos. Rader habló durante horas, describiendo cada proyecto en detalle clínico. Explicó cómo había acechado a sus víctimas, a veces durante meses, estudiando sus rutinas, planeando el momento, perfecto para atacar. Describió cómo las había atado, torturado y matado. Discutió los trofeos que había tomado y por qué. Habló sobre sus fantasías y cómo había actuado sobre ellas. El juez Gregory Waller le preguntó a Rader si entendía los cargos contra él y que estaba renunciando a su derecho a un juicio conjurado. Rader, vistiendo un abrigo beige y una corbata oscura, respondió con calma que entendía. Cuando se le preguntó si estaba declarándose culpable porque realmente era culpable, Rader respondió: «Sí, señor». Luego comenzó su recitación de los crímenes. Habló sobre cómo los asesinos en serie pasan por lo que llaman diferentes fases. Explicó que su fase de trolling fue cuando buscaba víctimas, estudiando vecindarios, observando casas, identificando objetivos vulnerables. Su fase de acecho implicaba aprender todo sobre una víctima potencial.
sus horarios, sus rutinas, quién más vivía en la casa, cuándo estaban solos. Al describir los asesinatos de Otero, Raeder explicó que nunca antes había estrangulado a nadie, así que realmente no sabía cuánta presión necesitaba aplicar o cuánto tiempo tomaría. Habló sobre experimentar con diferentes métodos: estrangulación con las manos, estrangulación con cuerdas, asfixia con bolsas de plástico. Describió cómo había disfrutado el sentimiento de control absoluto sobre sus víctimas, el poder de vida o muerte. Explicó su sistema de trofeos. Tomaría ropa interior de víctimas femeninas. Tomaría licencias de conducir para tener algo con su fotografía. Tomaría joyas u otros artículos personales. Fotografiaría a sus víctimas en varias etapas de muerte. Luego guardaría estos artículos en escondites elaborados, cajas de cereal en su garaje y otros lugares, donde podía acceder a ellos cuando quisiera revivir los asesinatos. Describió cómo usaba muñecas Barbie para recrear sus crímenes. Posaría las muñecas de las maneras en que había posado a sus víctimas, atándolas, ahorcándolas, recreando cada detalle. Tomaría fotografías de estas escenas de muñecas. Era su manera de revivir los asesinatos sin tener que matar realmente a alguien. Raeder habló sobre sus elaboradas fantasías. Desde la infancia, había fantaseado sobre atar y controlar mujeres. Estas fantasías se volvieron más oscuras y más violentas a medida que envejecía. Actuarlas sobre víctimas reales fue, en sus palabras, como finalmente cumplir un sueño de toda la vida. Habló sobre cómo planearía meticulosamente cada asesinato, visualizándolo una y otra vez en su mente antes de ejecutarlo en realidad. Lo más inquietante era su completa falta de emoción mientras hablaba. No hubo fluctuación en su voz, no hubo signos de remordimiento o vergüenza. Hablaba de asesinar a personas de la misma manera en que alguien podría describir construir muebles o hornear un pastel. Era simplemente un proceso, una serie de pasos, una metodología que había desarrollado y perfeccionado con el tiempo. Las familias de las víctimas, sentadas en la sala del tribunal, lo escucharon describir en detalle cómo había asesinado a sus seres queridos. Carmen Otero escuchó a Raeder describir cómo había matado a sus padres y hermanos cuando era una niña pequeña. Los familiares de Shirley Vian escucharon sobre cómo había encerrado a sus hijos en el baño mientras estrangulaba a su madre. Cada familia tuvo que soportar la recitación clínica de Raeder de actos que los habían traumatizado durante décadas. El reverendo Michael Clark, pastor de la iglesia de Raeder, dijo después de las declaraciones de culpabilidad: «Eso es lo que esperaba que hiciera». Algunos en la comunidad sintieron que Raeder, tomando responsabilidad por sus acciones, era el comienzo de algún tipo de redención. Pero otros señalaron que Raeder nunca se disculpó, nunca mostró remordimiento, simplemente declaró hechos, como si estuviera testificando en el juicio de otra persona. El abogado de Raeder, Steve Osborne, sugirió que Raeder podría disculparse en su sentencia. «El señor Raeder básicamente quería tomar responsabilidad por sus acciones», dijo Osborne a los reporteros. Pero aquellos que habían observado la confesión de Raeder se preguntaban si realmente entendía lo que había hecho, si comprendía el dolor y el sufrimiento que había causado, o si simplemente estaba disfrutando una última oportunidad de estar en el centro de atención. La confesión de Raeder tomó horas. Cubrió cada uno de los 10 asesinatos en detalle meticuloso. Explicó no solo qué había hecho, sino por qué había estado pensando, qué lo había motivado, qué satisfacción había obtenido. Era una ventana a la mente de un depredador en serie, y era absolutamente aterrador en su banalidad. Este no era un monstruo desquiciado lleno de rabia. Era un hombre tranquilo y metódico que había planeado y ejecutado asesinatos de la misma manera en que otra persona podría planear y ejecutar cualquier otro proyecto. La sentencia. El 17 de agosto de 2005, Dennis Raeder fue sentenciado. Porque los crímenes fueron cometidos antes de que el Estado adoptara una nueva ley de pena capital, Raeder no enfrentó la pena de muerte. En cambio, recibió el castigo más severo que el juez podía imponer bajo la ley en ese momento: 10 sentencias consecutivas de cadena perpetua
sin posibilidad de libertad condicional. La fecha más temprana posible para su liberación es el 26 de febrero de 2180. Dennis Rader morirá en prisión. Durante la audiencia de sentencia, las familias de las víctimas finalmente tuvieron la oportunidad de hablar. Carmen Otero, cuya familia fue aniquilada en 1974, habló sobre el trauma duradero de perder a sus padres y hermanos. Los familiares de las otras víctimas describieron décadas de dolor, de preguntarse si el asesino sería alguna vez capturado, de vivir con miedo de que pudiera atacar de nuevo. Rader escuchó estos testimonios con la misma falta de emoción que había mostrado al describir sus crímenes. No hubo lágrimas, no hubo signos de remordimiento genuino. La vida en prisión. Dennis Rader está actualmente encarcelado en el Centro Correccional El Dorado en Kansas, donde está en confinamiento solitario por su propia seguridad. Los informes indican que ha perdido peso significativamente y está en una silla de ruedas. Su hija Kerry Rawson lo visitó en 2023 y lo reportó como pudriéndose e infeliz. En 2014, Rader decidió colaborar con la psicóloga forense Catherine Ramsland para un libro que esperaba ayudaría a las familias de sus víctimas. Habiendo cedido sus derechos de medios a las familias, Rader le dijo a The Wichita Eagle que entendía que nunca puede reemplazar a sus seres queridos, que sus actos son demasiado oscuros para entender, pero el libro o películas sobre sus crímenes es la única forma de ayudarlos. El libro titulado Confession of a Serial Killer, The Untold Story of Dennis Rader, The Vitka Killer, fue publicado en 2016. En 2024 surgió nueva información alarmante. En CrimeCon en Nashville, Tennessee, la hija de Rader, Kerry, presentó extractos del diario de su padre que sugerían que había abusado sexualmente de ella cuando era niña. Esta revelación agregó otra capa de horror a un caso ya insondablemente oscuro. Las autoridades también han investigado si Rader podría ser responsable de crímenes adicionales. Se enfocaron particularmente en la desaparición de 1976 de Cynthia Kinney, de 16 años, de una lavandería en Pawhuska, Oklahoma. Aunque un cuerpo de evidencia significativo lo vincula con esta desaparición, Rader ha negado repetidamente cualquier participación en otros crímenes. Las víctimas recordadas. Detrás de toda la atención mediática sobre Dennis Rader, detrás de los análisis psicológicos sobre su doble vida, detrás de las discusiones sobre cómo fue finalmente capturado, están las víctimas reales cuyas vidas fueron robadas brutalmente. Cada una de ellas era una persona real con familia, amigos, sueños y esperanzas. Merecen ser recordadas no solo como víctimas de BTK, sino como individuos que vivieron y fueron amados. La familia Otero fue la primera víctima de Rader. Joseph Otero, de 38 años, había servido en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Era un padre devoto y esposo que trabajaba duro para proveer para su familia. Julie Otero, de 34 años, era una madre cariñosa y trabajadora que también había trabajado en Coleman Company. Sus hijos, Joseph Jr. de 9 años y Josephine de 11 años, eran niños brillantes y felices con toda su vida por delante. Joseph Jr. amaba el béisbol y soñaba con convertirse en jugador profesional. Josephine era una estudiante excelente que tocaba el piano y cantaba en el coro de la iglesia. La mañana del 15 de enero de 1974, estos 4 individuos fueron brutalmente asesinados en su propia casa, un lugar donde deberían haber estado seguros. Sus vidas fueron terminadas no por alguna razón comprensible, no porque habían hecho algo malo, sino simplemente porque un depredador había decidido que serían sus proyectos. Los hermanos mayores que encontraron sus cuerpos, Charlie, Danny y Carmen, fueron traumatizados de maneras que los afectarían por el resto de sus vidas. Perdieron a toda su familia inmediata en un día. Catherine Bright, de 21 años, era una joven vibrante que trabajaba en Coleman Company y asistía a la universidad.
El 4 de abril de 1974, regresó a casa con su hermano Kevin cuando Raider los atacó. Kevin fue disparado en la cara, pero sobrevivió. Catherine luchó ferozmente por su vida, resistiendo incluso cuando Raider intentó estrangularla, mordiéndolo y luchando con cada gramo de fuerza. Eventualmente, murió por múltiples heridas de puñalada. Su valentía y su voluntad de luchar incluso ante un horror indescriptible hablan de su espíritu. Su familia la recuerda como alguien lleno de vida y promesa, alguien que iluminaba cualquier habitación en la que entraba. Shirley Vian Relford. De 24 años, era madre de 3 niños pequeños. El 17 de marzo de 1977, estaba enferma en cama cuando Raider entró en su casa. Hizo lo que pudo para proteger a sus hijos, suplicándole que no los lastimara. Raider encerró a los niños en el baño y luego estranguló a Shirley hasta la muerte. Sus hijos tuvieron que vivir con el conocimiento de que su madre fue asesinada mientras ellos estaban a solo metros de distancia, incapaces de ayudarla. Shirley era conocida por su risa contagiosa y su devoción a sus hijos. Trabajaba duro para mantenerlos, a menudo haciendo malabarismos con múltiples trabajos. Sus hijos crecieron sin su madre, sin su amor, sin su guía. Nancy Fox. De 25 años, era una secretaria brillante y ambiciosa que vivía sola en Wichita. El 8 de diciembre de 1977, regresó del trabajo para encontrar a Raider esperándola en su apartamento. La estranguló hasta la muerte con un cinturón. Nancy era conocida por su amabilidad y su sonrisa brillante. Había sido seleccionada como señorita Wichita Court en 1972. Tenía planes de regresar a la escuela para convertirse en maestra. Su familia recuerda a una joven que amaba la vida, que disfrutaba pasar tiempo con amigos y familia, que tenía un futuro brillante por delante. Todo eso fue arrancado en una noche de horror. Marine Hedge. De 53 años, vivía varias casas más abajo de Dennis Raider en Park City. El 27 de abril de 1985, Raider entró en su casa y la estranguló hasta la muerte. Luego se llevó su cuerpo, algo que no había hecho antes, y lo transportó a un área remota donde lo posó para fotografías antes de dejarlo en un camino de tierra. Marine era vecina de Raider, alguien que probablemente lo había saludado con la mano, que lo había visto en funciones comunitarias, que no tenía idea de que el hombre que vivía en su calle era un depredador esperando el momento adecuado para atacar. Su asesinato demostró que nadie estaba a salvo, ni siquiera en su propia calle, ni siquiera con vecinos que conocían. Vicky Wegerle, de 28 años, era esposa y madre de un niño de 2 años. El 16 de septiembre de 1986, estaba en casa con su hijo cuando Raider la atacó, haciéndose pasar por un investigador telefónico. La estranguló hasta la muerte mientras su pequeño hijo estaba en la casa. El esposo de Vicky, Bill Wegerle, vivió bajo la sombra de sospecha durante años, con algunos creyendo que podría haber estado involucrado en la muerte de su esposa. No fue hasta que Raider confesó que Bill fue completamente exonerado. Vicky era conocida por su naturaleza dulce y cariñosa. Era una madre devota que adoraba a su hijo. Su asesinato dejó a su hijo sin madre y a su esposo sin la mujer que amaba. Dolores Davis. De 62 años, vivía sola en Park City. El 19 de enero de 1991, Raider entró en su casa, la ató, la estranguló hasta la muerte y luego se llevó su cuerpo. Lo dejó debajo de un puente cercano. Dolores era una mujer amable que había vivido en la comunidad durante años. Era conocida por su jardín hermoso y por alimentar a los pájaros en su patio trasero. Era activa en su iglesia y a menudo hacía de voluntaria para eventos comunitarios. Su asesinato fue el último de Raider, el acto final de un reinado de terror que había durado casi 2 décadas. Cada una de estas víctimas merece ser recordada por quienes eran, no solo por cómo murieron. Eran madres, padres, hijos, esposos, esposas, amigos. Tenían personalidades, intereses, sueños. Traían alegría a las vidas de quienes los conocían.
y todos fueron robados de este mundo por un hombre que los veía no como personas, sino como proyectos, como oportunidades para cumplir sus fantasías retorcidas. Las familias de estas víctimas han tenido que vivir con su pérdida durante décadas. Han tenido que soportar no saber quién mató a sus seres queridos, vivir con miedo de que el asesino pudiera atacar de nuevo, preguntarse si alguna vez habría justicia. Cuando finalmente fue capturado Rader, trajo alguna medida de cierre, pero nunca podrá devolverles lo que perdieron. El dolor de perder a un ser querido por violencia no se desvanece con el tiempo. Simplemente se transforma en algo que pueden llevar, pero nunca desaparece. El legado de BTK. La familia de Dennis Rader ha luchado durante décadas para aceptar las atrocidades que cometió. Esto es especialmente cierto para su hija, Kerri Rawson, quien se inscribió en el documental de Netflix de 2025 My Father, the BTK Killer, para encontrar cierre y reclamar su identidad. Rawson ha dicho en entrevistas que escribe a su padre y que ahora lo ha perdonado, pero todavía lucha por reconciliar su infancia normal con el conocimiento de que fue criada por el asesino BTK. Después de ayudar a los investigadores durante años después del arresto de su padre, ha elegido ahora seguir adelante con su vida sin él. No ha mantenido contacto desde que se filmó el documental. Su hermano Brian ha permanecido en gran medida fuera del ojo público, lidiando con su propio trauma de una manera más privada. La ex esposa de Rader, Paula Dietz, nunca ha hablado públicamente sobre su vida con Dennis Rader y continúa viviendo en reclusión. El legado de BTK. El caso de Dennis Rader representa uno de los ejemplos más inquietantes de cómo un individuo aparentemente normal puede llevar una vida doble. Como los asesinos en serie Ted Bundy y John Wayne Gacy, Rader no parecía ser el asesino a sangre fría que resultó ser. Apareció como un esposo y padre de clase media normal. Trabajaba en un trabajo normal y era activo en asuntos de la iglesia y la comunidad. Secretamente, sin embargo, albergaba fantasías de tortura y asesinato y actuó sobre ellas, matando al menos a 10 personas en Wichita y aterrorizando a la comunidad al burlarse de la prensa y la policía. Su eventual arresto conmocionó a quienes lo conocían, a las familias de las víctimas y a otros dentro de la comunidad. El caso de Rader proporciona un vistazo escalofriante a la mente de un asesino en serie que estaba impulsado por una compulsión por el control y el reconocimiento, así como una necesidad profunda de dominio sobre sus víctimas. Sus crímenes no fueron actos aleatorios de violencia, sino parte de una compulsión psicológica profundamente arraigada. Su necesidad de control y su deseo de ser reconocido por su trabajo lo llevaron a enviar cartas burlonas a la policía y los medios, detallando sus crímenes y proporcionando pistas crípticas sobre su identidad. Los motivos de Rader estaban impulsados por una necesidad de poder, control y reconocimiento. Su apodo BTK reflejaba su método ritualista de asesinato, que describió como una fantasía con la que había estado obsesionado durante mucho tiempo. El proceso de atar, torturar y matar a sus víctimas le dio a Rader una sensación de satisfacción y control. A menudo acechaba a sus víctimas durante periodos prolongados antes de atacar, planificando cuidadosamente cada asesinato para cumplir su compulsión. Rader también anhelaba el reconocimiento, enviando cartas a los medios y la aplicación de la ley después de cada crimen para burlarse de ellos. Su planificación meticulosa, engaño al vivir una vida doble y evitar la detección durante décadas demuestra las características del triádra oscura de la psicología: maquiavelismo, narcisismo y psicopatía. Reflexiones finales. El caso de Dennis Rader es particularmente inquietante en la psicología forense porque era un tipo normal, un líder de la iglesia, líder de la tropa de Boy Scouts, esposo y padre. Era altamente inteligente y organizado, evadiendo la captura durante 3 décadas. Anhelaba atención, a diferencia de la mayoría de los maquiavélicos, quería crédito por sus crímenes. Mostró cero remordimiento, incluso después de su arresto, describió fríamente sus asesinatos como proyectos. Lo más escalofriante de Rader es su capacidad a largo plazo
de vivir una vida normal mientras cometía crímenes brutales. Engañó a todos, incluyendo a su propia familia y comunidad. Trabajó trabajos normales, participó en actividades comunitarias, fue a la iglesia los domingos, crió a sus hijos, y todo el tiempo secretamente planeaba, ejecutaba y revivía asesinatos horribles. Su caída final vino no de un trabajo detectivesco brillante, aunque los investigadores hicieron un trabajo excelente, sino de su propio narcisismo. Su necesidad de atención, su deseo de ser reconocido, su creencia de que era más inteligente que todos los demás, finalmente lo traicionó. Cuando preguntó a la policía si podrían rastrear un disco flexible, y ellos dijeron que no, creyó que no le estaban mintiendo. Esta confianza en su propia inteligencia y en su capacidad de controlar la situación fue su ruina. El caso de BTK nos recuerda que el mal a menudo se esconde a plena vista, detrás de una fachada de normalidad. Nos recuerda ser vigilantes, pero también nos recuerda que incluso los depredadores más cuidadosos eventualmente cometen errores. La paciencia de los investigadores, su disposición a jugar el juego largo, a explotar el ego de Rader para atraparlo, finalmente trajo justicia para las víctimas que habían esperado décadas por respuestas. Para las familias de las víctimas de Rader, el arresto y la condena trajeron alguna medida de cierre, pero nunca podrán recuperar lo que perdieron. La familia Otero, Shirley Vian, Nancy Fox, Catherine Bright, Maureen Hedge, Vicky Wegerle, Dolores Davis, todos ellos merecen ser recordados no como víctimas de BTK, sino como personas reales que vivieron, amaron y fueron amadas. Sus vidas importaron, sus muertes importaron. Y la justicia, aunque llegó tarde, finalmente prevaleció. Dennis Rader pasará el resto de su vida en prisión, olvidado por la sociedad que una vez aterrorizó, recordado solo por las familias cuyas vidas destrozó y por los investigadores cuyo trabajo incansable finalmente lo atrapó. Su historia sirve como un recordatorio sombrío de que los monstruos pueden esconderse en lugares inesperados, y que la vigilancia, la paciencia y la buena policía eventualmente pueden traer incluso a los criminales más astutos ante la justicia. Dale like y suscríbete a Crímenes y Castigos para más análisis en profundidad de casos donde criminales despiadados enfrentaron la justicia en las Cortes de Estados Unidos. Deja un comentario abajo haciéndonos saber desde dónde estás viendo y qué caso te gustaría que cubriéramos a continuación. Tu apoyo nos ayuda a continuar trayendo estas importantes historias a la luz.